cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A Través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A Través de la Biblia. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el capítulo 14 del Evangelio según San Mateo. En nuestro programa anterior concluimos con la lectura de los versículos 32 y 33, pero no tuvimos tiempo para comentarlos. Así es que vamos a leer estos versículos otra vez hoy, versículos 32 y 33 de Mateo 14. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Cuando Jesús subió a bordo, la tempestad se disipó. Aunque el Señor Jesús es rechazado por las autoridades, los suyos le adoran. Y escuche usted su confesión: verdaderamente eres Hijo de Dios. El Señor hizo este milagro para que los discípulos fueran traídos al lugar de la fe. Pedro debió haber estado bien animado cuando empezó a caminar sobre el agua, pero luego apartó su mirada de Jesús. No queremos criticar a Pedro porque este también ha sido nuestro problema, y quizá haya sido también el suyo, el de apartar la mirada del Señor. Esta es la tragedia de la hora presente. Pero estas cosas fueron hechas para que los discípulos pudieran adorarlo y saber a ciencia cierta que era el Hijo de Dios. Ahora los versículos 34 al 36 dicen: Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Permítame dirigir su atención, amigo oyente, a las multitudes que fueron sanadas en aquel día. Tenemos un relato detallado de solo unas pocas sanidades, pero fueron miles los que fueron sanados en aquella ocasión. Después de la tempestad, Él seguía ministrando a las necesidades de las personas, y Él fue muy popular entre aquellas multitudes. Y así concluye el capítulo 14 del Evangelio según San Mateo. Y ahora en el capítulo 15, Jesús denuncia a los escribas y fariseos, reprocha a sus discípulos, sana a la hija de la mujer sirofenicia y alimenta a 4,000 personas. Este capítulo 15 avanza el ministerio de Jesús al punto de su rompimiento con los príncipes religiosos. Después de su disputa con los príncipes religiosos, parece muy poco probable que jamás pudiera haber una reconciliación. Así lo veremos en los versículos 12 al 14 más adelante. Esta es la primera vez que Jesús ha designado como hipócritas a los escribas y fariseos. El Señor se está moviendo en Mateo y es el movimiento de un rey. Comienza a avanzar hacia la cruz. Leamos los primeros 2 versículos de Mateo, capítulo 15. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Jesús ha atraído a los príncipes religiosos de Jerusalén al desierto para que le oigan. La visita de los escribas y los fariseos no era con fines nada amistosos. No le acusaron de violar las Escrituras, sino sus tradiciones que consideraban iguales a las Escrituras. Querían saber por qué los discípulos no se lavaban las manos. Su énfasis era más bien sobre la limpieza ceremonial, en vez de lo que nosotros consideraríamos un lavamiento físico o higiénico.
Hay muchísimas personas que piensan que si cumplen con alguna clase de ceremonia externa y limpian lo de afuera, que esto es todo lo que es necesario. Veamos entonces cómo responde Jesús según el versículo 3. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Jesús los acusa a ellos de violar el mandamiento de Dios al insistir en el cumplimiento de su tradición. Su tradición permitía a un hombre desobedecer la ley y en una manera que ellos creían era muy astuta para hacerlo. Ahora los versículos 4 al 6 dicen, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Su tradición permitía a un hombre desobedecer la ley. Según sus enseñanzas, si un hombre dedicaba una ofrenda a Dios, no estaba ya obligado a contribuir para el sostén de sus padres. Esto permitía una manera supuestamente piadosa para que un hombre violara la ley mosaica. Todavía creemos que la mejor manera de comprobar si una persona es cristiana o no es por su dinero. El barómetro del cristiano hoy es cómo maneja su dinero y cómo maneja el dinero de Dios. Los príncipes religiosos del día de Jesús ayudaban al hombre a evadir sus responsabilidades. Opinamos que Dios quiere que las deudas sean pagadas a nuestros semejantes antes que darle ofrendas a Él. Dios quiere que cuidemos de cumplir nuestras responsabilidades personales. Quiere que se sostenga a la familia antes que darle a Él. Un hombre que tenía una idea insensata vino un día de pago y quería dar a su pastor la mitad de su salario, entre tanto que su familia sufría de hambre. Cuando su pastor se enteró de esto, conversó con él en cuanto a este punto, y al principio el hombre se mostró ofendido. Por fin vio que estaba descuidando su propia familia, lo cual es cosa trágica. Es asombroso ver cómo tantas personas tratan de evadir una responsabilidad de una manera que consideran piadosa. Sobre este asunto el apóstol Pablo diría más tarde en su primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El Señor también indica aquí que no se engaña con estas estratagemas. Los versículos 7 y 8 de este capítulo 15 de Mateo nos dicen, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El Señor llamó a los escribas y fariseos hipócritas. Esta es una de las palabras más pasmosas en toda la Escritura. Nada le corresponde, pero no tenía entonces el significado que tiene hoy. Para nosotros es una palabra ardiente, pero en el día de Jesús simplemente quería decir desempeñar un papel, y era usada en el sentido de un actor de un drama. Significa que uno recibía una palabra clave y luego respondía. Jesús pues los acusó de jugar a la religión. Los príncipes religiosos estaban deseosos que las personas cumplieran la ceremonia de lavarse las manos, pero no le daban mayor importancia a la condición del corazón, la que era mucho más importante. Y hacemos igual hoy en día. Los padres le dicen al niño, lávate las manos antes de acercarte a la mesa, pero no hacen ningún caso de lo que ve su niño en la televisión. Y esto es precisamente lo que daña el corazón. Claro que debe lavarse las manos, pero ese no es el fin primordial. Es lo que está por dentro lo que es importante. Ahora el versículo 11 de este capítulo 15 nos dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. El gran principio que Jesús enseñó es que la contaminación moral no es física, sino espiritual. Ahora el versículo 12 dice, entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Los discípulos quedaron asombrados de que el Señor ofendiera a los fariseos. Hasta entonces había existido un conflicto entre los príncipes religiosos y Jesús, pero este es el punto del rompimiento de sus relaciones. El Señor continúa ahora sus instrucciones a sus discípulos. El versículo 13 dice, pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. La palabra planta aquí significa sistema. No es demasiado amplio interpretar a Jesús como diciendo, todo sistema religioso que no plantó mi Padre Celestial será desarraigado.
El Señor sigue explicando a sus seguidores y en el versículo 14 dice, dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. El humor del Señor se manifiesta en este versículo. Si un ciego guía a un ciego, los dos caerán en el hoyo. Esto ciertamente es un sarcasmo cáustico dirigido a los fariseos que eran líderes ciegos. Ahora habla Pedro. Leamos el versículo 15. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. El Señor hasta aquí ha estado hablando por parábolas a los discípulos, pero al parecer ellos no seguían su pensamiento. Continúa pues ayudándoles a entender la lección que trata de enseñarles. Leamos ahora los versículos 16 al 20 de este capítulo 14 de Mateo. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Aquí hay un gran principio. No es lo que entra en la boca lo que contamina a un hombre, sino lo que sale de la boca. Lo que está en el pozo del corazón es lo que saldrá tarde o temprano por el grifo de la boca. El Señor hace una lista de varias cosas que contaminan al hombre, las que estamos viendo más y más en nuestra cultura contemporánea hoy en día. Hemos llegado a un período conocido como la nueva moralidad. Hemos llegado al día del cual Isaías habló cuando dijo en su libro, capítulo 5, versículo 20, «Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo». La mayoría de la gente hoy día vive según este punto de vista, y si alguien dice que cree en la Biblia, le consideran un ser muy raro. Este es el día de la licencia y el libertinaje, y todas las restricciones han desaparecido. El hombre puede expresar lo que está en su corazón, ¿y qué sale? ¿Sale una nueva moralidad? No, amigo oyente, salen los pensamientos malos, los homicidios, los adulterios, los falsos testimonios, la blasfemia y los hurtos. El hombre tiene que ser controlado. Es el animal más vicioso que anda sobre la tierra hoy en día. Metemos en jaulas a otros animales, pero al hombre le damos la libertad de hacer lo que quiera. Cuando el hombre tiene licencia de hacer lo que le viene en gana, hace el tipo de maldad mencionada por el Señor en estos versículos. En todo nuestro alrededor hoy en día, en nuestras escuelas, en las iglesias, en la televisión y radio, en los carteles y afiches en las calles, en revistas y en las portadas de los diarios, el sexo es acentuado. Ahora nosotros no somos inmunes a eso y nos contaminan. Los jóvenes se contaminan y todo esto se hace bajo la terminología hueca de la libertad de palabra. Nos expresamos según lo que está en el corazón, y si allí hay maldad, pues esto es lo que saldrá. Veamos ahora el versículo 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Esta es la primera y única ocasión en que Jesús se apartó de Palestina durante su ministerio terrenal. Esto es interesante porque había venido a Israel precisamente como su rey. Cuando envió a sus discípulos, les instruyó a ir a las ciudades de Israel, pero no les permitió ir a ningún lugar más allá de sus límites. Luego, el Señor fue rechazado por Israel y se presentó una controversia. El punto de rompimiento entre Jesús y los príncipes religiosos aconteció hace muy pocos versículos. ¿Y qué pasó entonces? Jesús mismo atravesó los límites de Israel y dio otro gran principio. Recibe ahora a los gentiles. Su invitación entonces fue, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Así lo leemos en el versículo 28 del capítulo 11 de este Evangelio según San Mateo. Ahora sucede un incidente interesante. Leamos los versículos 22 al 24 de este capítulo 15. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, «Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio». Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, «Despídela, pues da voces tras nosotros». Él respondiendo dijo, «No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». La mujer sirofenicia procedía de una mezcla de varias razas y era una verdadera gentil. Su nacionalidad se describe mejor en el capítulo 7 de San Marcos, versículo 26.
No tenía ningún reclamo sobre Jesús como el Hijo de David, y cuando le habló como tal, él no le contestó ni una palabra. Ella ocasionó un disturbio y probablemente un poco de turbación, por lo cual los discípulos trataron de conseguir que el Señor la despidiera. Ahora note usted que Él no la despide, porque había un problema que debía ser solucionado. El Señor Jesús había venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y cuando Él murió en la cruz, el sobrescrito leía así: Este es el Rey de los judíos. Notemos ahora los versículos 25 al 28. Entonces ella vino y se postró ante Él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo Él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aun los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. La próxima vez que la mujer se acercó a Jesús, le adoró y lo llamó Señor. Ya no hizo ningún reclamo más sobre él como el Hijo de David. Le pidió su socorro, su ayuda, y la recibió. Pidió unas pocas migajas de la mesa, y el Señor llamó su fe grande. Sanó a su hija. El incidente de sanar a la hija de la Sirofenicia es sobrecogedor en esta ocasión. Su manera de tratarla parece ser brusca y cruel. Siendo gentil, ella no tenía ningún reclamo sobre él como el Hijo de David. Cuando primero lo llamó Señor, él contestó con mucha brusquedad. Pero ella insistió y exhibió una gran fe que produjo la mayor alabanza de los labios de Jesús. Los gentiles ahora pueden allegarse a Él cuando aceptan su invitación de Mateo 11, 28 y 29. Ahora los versículos 29 al 31 nos dicen: Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús, y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Nuevamente dirijamos la atención a las multitudes que fueron sanadas. Jesús sanó más que solo unos pocos casos aislados. Es difícil para nosotros comprender lo extenso que fue su ministerio. Veremos el relato de solo unos pocos milagros que él hizo. El número total seguramente causó mucha impresión en todo Israel. A la luz de todo lo que ya se conocía entre todo el pueblo de Israel, ¿no es irónico que los fariseos y saduceos pidieran señal del cielo? ¿Qué más necesitaban? Es poco extraño que Jesús rehusó contestar su petición. Consideremos ahora el milagro de la alimentación de los 4,000. Este milagro casi parece ser una duplicación del milagro de la alimentación de los 5,000. Leamos los versículos 32 y 33 de este capítulo 15 de Mateo. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Vemos 2 cosas familiares en este pasaje. En primer lugar, vemos nuevamente la compasión del Señor para con esa multitud. Y vemos también que los discípulos todavía no han aprendido la lección que el Señor Jesús quiere enseñarles. Este milagro parece ser, como dijimos ya, una duplicación del milagro de alimentar a los 5,000. Ahora parece extraño que Mateo incluya este relato porque no parece añadir ningún otro adelanto a los reclamos mesiánicos del Señor Jesús. Ahora el rechazo de su reclamo de ser el Mesías y su actitud previa a este milagro indican cuán lentos eran los discípulos para aprender las lecciones de la fe. El dar de comer a los 5,000 probablemente se había realizado solo unos muy pocos días antes, pero todavía surgían las mismas objeciones debido a su incredulidad. Leamos los versículos 34 al 38 de Mateo capítulo 15. Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas.
y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Jesús de nuevo dio de comer a la multitud, y reveló así que sus discípulos aún no habían aprendido la lección de fe. Su renuencia a creer constituía una forma de rechazo. La incredulidad, amigo oyente, siempre es pecado. Después que Dios oye nuestra oración y provee lo necesario para alguna emergencia en nuestras vidas, ¿estamos preparados a creerle completamente cuando se presente otra situación similar? Jesucristo puede ser creído. Debemos creerlo y sin titubeo o duda alguna. El método que Jesús empleó aquí es similar al milagro previo de dar de comer a los 5,000. Note usted que el número de hombres que recibieron esta alimentación fue 4,000. Ahora sumen una mujer y un niño con cada hombre, y el número llega por lo menos a 12,000. Este número está más cerca al número de personas en total que en realidad recibieron la cena en aquella ocasión. Ahora el versículo 39 y final de este capítulo 15 del Evangelio según San Mateo nos dice: Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Esta región era parte del territorio que abarcó el ministerio del Señor en Galilea. Magdala era una ciudad que estaba en el mar de Galilea, aunque hoy en día solo quedan sus ruinas. Este capítulo revela que los discípulos del Señor no iban al mismo paso que Él. Eran lentos para creer y comprender. Esto constituyó un estorbo para Jesús. Había llegado al punto del rompimiento con los príncipes religiosos y además tenía ahora un verdadero problema con sus discípulos. Simplemente marcó el paso hasta que ellos salieran de su retraso. Hoy en día, Él es muy paciente con nosotros también, esperando que salgamos de nuestro atraso, de nuestro letargo. Amigo oyente, tememos que muchos de nosotros estamos muy atrasados en nuestra fe y comprensión. El Señor nos ayude a creer de corazón a Jesús. Y en esta forma concluimos nuestro estudio del capítulo 15 del Evangelio según San Mateo.